Y bueno, chicos, es tiempo de tocar un tema delicado y es la demanda que aparentemente ahora puede truncar la película de Superman de Gunn, que va a llegar a mediados de 2025. Aclaro, no lo voy a poner en la sección de que está mal con Warner porque bueno, esto se le escapa a Warner. Además sí es un tema bastante importante y en el que estoy viendo muchísima desinformación, como cada idiota diciendo que esto mismo le pasó a Man of Steel cuando fue todo lo contrario. Así que vamos a hablar a profundidad y con hechos de esto, todo tomado de los extractos que hay en fuentes en inglés, ¿ok? Así que vayamos al video, no sin antes recordarte que dejes un comentario genérico para el algoritmo y esperes al final para ganarte un corazoncito. Ahora sí, comencemos. Toda esta historia empezaría desde 1938, ya que desde que Siegel y Shuster empezaron a trabajar en National Comics, actual DC Comics, bueno, ya habían vendido los derechos del personaje para su explotación. De hecho, Siegel y Shuster siempre quisieron venderlo, ya que era la mejor forma de poder verlo publicado y por ende lucrar con él. Sin embargo, la primera vez que los tribunales tuvieron que enterarse de algo como esto fue en el año 1947, hablándose de la primera demanda por los derechos de Superman y Superboy. Pues usemos nuestra arma más mortífera: los abogados. A cada una de las demandas honestamente se le pudo haber hecho un video completo, pero vamos a resumir. Básicamente Siegel y Shuster alegaron que ellos sí le dieron los derechos de Superman a National Comics, pero lo hicieron solo por cómics. La empresa estaba sacando mucha mercancía, ya sabes, figuritas, programas de radio y demás, y ellos no veían un solo centavo de eso, mientras que por su parte Siegel también había creado a Superboy y alegaba que el personaje no era suyo. DC, le voy a decir DC, aunque realmente era National Comic, alegó que Superboy era un personaje hecho por encargo, que ellos le dijeron a Siegel que creara algo que se pudiera explotar similar a Robin con un público más pequeño y que habían pagado una cantidad justa por los personajes. Sin embargo, al final esa vez Siegel y Shuster, bueno, se salieron con la suya y obtuvieron una compensación y ganaban un poco de dinero, una cantidad mínima, a veces de 1 o 2% por las figuritas, radionovelas y demás, aunque eso sí, DC llegó a quitar los créditos de ellos como creadores de los cómics de Superman. El siguiente encontronazo ocurrió casi 20 años después, en el 65. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, básicamente la ley vigente en los Estados Unidos decía que cuando un creador vende una obra, en este caso un personaje, esta es solo por 28 años y después de eso hay que renovarlo, y para 1965 llegó el momento en el cual Siegel y Shuster tenían que determinar si seguían dándole su personaje a DC o si se lo quedaban para llevárselo a otro lugar. Evidentemente DC peleó con uñas y dientes y alegaron que Siegel y Shuster habían cedido la totalidad del personaje. Al final, y como siempre, se llegó a un acuerdo, aunque eso sí, DC ganó, ya que realmente en ningún momento el juez le reconoció a Siegel y a Shuster el derecho de la renovación. Simplemente se les dio un mejor trato, ya sabes, más dinero, mejores prestaciones. 10 años después vino el siguiente encontronazo, aunque este no llegó ni siquiera a juicio. En 1975 es cuando empezaron los planes para la primera película, la de Christopher Reeves, y Siegel y Shuster hicieron su escándalo en los medios de aquel tiempo, demostrando cómo los dos estaban viejos y enfermos y casi en la ruina, mientras su personaje hacía una fortuna.
DC, para evitar cualquier mala publicidad y temiendo que sus haters, los que los odiaban como empresa, hicieran alguna movida que afectara la taquilla, aceptaron ayudar a Siegel y a Shuster con un seguro médico y a dar un pago de unos $117,000 de aquellos años, casi $1 millón de la actualidad. Y esto fue especialmente pesado porque algunos escritores de cómics de los 70 como Jerry Robinson estaban apoyando a Siegel y a Shuster. Más o menos así es que todo quedó en calma durante casi 20 años, hasta que el 30 de julio del 92 murió Jerry Siegel. Es ahí que él pasa todo su patrimonio a su hermana Jean Shuster Peavy, y su hermana junto a su hermano Frank Shuster se quedaron con la mitad del personaje de Superman. Ellos en ese momento no quisieron pelear y acordaron ceder los derechos a DC por un pago de $25,000 anuales, el equivalente a $56,000 de hoy en día, para que DC, que en ese entonces ya estaba bajo el poder de Warner, se quedara con Superman. Más o menos lo mismo pasó después en el 96, cuando Siegel murió. Él dejó todo su patrimonio a su viuda Joanna Siegel y a sus hijos Michael y Laura, quienes eran los dueños de la mayoría de los derechos del personaje, la viuda de Siegel del 25 y sus hijos del 12.5. En pocas palabras, en ese momento ellos no quisieron discutir de más y siguieron el ejemplo de los Shusters, llegando a un acuerdo económico por Superman y por Superboy. Incluso se dice que el acuerdo con ellos fue mucho más jugoso porque tenían a Superboy. Sin embargo, es ya a principios del milenio, en 2001, que las cosas empiezan a salirse por completo de control, y esto vino de la mano de una persona llamada Mark Warren Prey, quien era el hijo de Jen Peavy y el sobrino de Joel Shuster. Según se cuenta, él fue contactado por un abogado y productor de cine llamado Mark Torefov, a quien muchos consideran el villano de toda esta historia. Bueno, él y Mark serían el equipo Rocket de esta ocasión. Segundo, él ganará 30, 50 son para mí. ¿Usted gana 50? ¿Por qué? Por coordinarlo. ¿Quién se arriesga más aquí? A él le gusta la prisión. Básicamente ellos entablaron una demanda en contra de Warner y DC para pelear los derechos del personaje. De hecho, se dice que Toberfoff se puso en contacto con un colega abogado, Ari Emanuel, quien pretendía comprarle a la familia de Siegel todos los derechos de Superman que les pudieran pertenecer por un único pago de unos $15 millones del principio del milenio, casi 30 millones del año 2025. ¿Cómo no? Solo firma aquí. Esta es mi pluma. De hecho, de acuerdo a lo que pude encontrar, Mark Torefov no es solamente productor de cine. Él empezó como abogado, pero se especializó en litigar este tipo de asuntos de copyright, asuntos laborales que estuvieran centrados en la industria audiovisual, y de los contactos y dinero que hizo de ahí es a partir de donde empezó a actuar como productor de cine. Lo que pasaba era bastante fácil. Ellos querían que las familias de Siegel y Shuster les cedieran sus derechos para después aventarse la bronca de litigar en contra de DC y Warner para pelear al personaje. Evidentemente todos están de acuerdo a que el gran objetivo de Toberov era el producir las películas de Superman. Al quedarse como dueño de una buena parte de los derechos de Superman, Warner no podría producir ninguna nueva película sin su aprobación. Así, él pensaba obligarlos a dar el brazo a torcer para sacar dinero produciendo películas de Superman en conjunto con Warner. ¿Te imaginas al mundo sin abogados?
y se quedaron bastante cerca de lograrlo al final, y de acuerdo a toda la información que está libre en internet, la razón por la que no lo lograron es porque en ese momento la ley vigente en Estados Unidos reconocía el derecho de usufructo en el derecho de autor únicamente para el creador original y sus parientes inmediatos, es decir, la esposa y los hijos. Un sobrino metiche que ni siquiera conoció al autor, él no entraba dentro de la protección de la ley. De no haber sido por eso, quizás y si hubieran logrado su cometido de meterle el pie a Warner, y DC de hecho pudo afianzar los derechos de Superboy, aunque bueno, la familia no se fue limpia, ellos seguían siendo los dueños de todo lo que había pertenecido a Siegel y a Shuster, incluyendo el tema del Action Comic original. Ese fue un litigio que se llevó desde 2001 hasta 2004 y en 2007 hubo un nuevo litigio que terminó hasta 2013, el cual ya no se centraba en todo lo que es el personaje de Superman, sino en los derechos cinematográficos. Antes de comenzar, quiero dejar algo muy claro. Quiero su asesoría legal, pago por ella, pero para mí son víboras, viven del dolor ajeno, de los divorcios, de la pena y la miseria. Ay, de nuevo, esto es un tema extremadamente largo, pero uno de los puntos que DC ha usado para defenderse es que el personaje y el mundo de Superman han crecido exponencialmente gracias a una serie de escritores que lo han enriquecido y que con dificultad lo que le compraron hace tantos años a Siegel y a Shuster sigue siendo el personaje que ellos manejan actualmente, y que bueno, interferiría mucho en su explotación de todo lo que no es de Siegel y Shuster si se reconocen estos derechos. Sin embargo, lo que a estas personas les importa, ya te lo dije, es el cine. Al final litigaron esto también y de hecho llegaron a un acuerdo a puerta cerrada en el cual básicamente tuvieron que dar una buena tajada del pastel al sobrino de Shuster y a su abogado oportunista. Es exactamente lo que ofrece hacer por mí. ¿Qué hizo Tom Hagen por Vito Corleone? No soy Vito Corleone. Claro que no, por ahora es Fredo. Pero con unos buenos consejos, con adecuados contactos, quién sabe. Y aquí viene lo más importante de todo. Superman Returns de hecho pudo salir sin problemas, aunque sí, durante toda su filmación se estuvo litigando el derecho de copyright de Superman. Pero con Man of Steel pasó algo interesante. DC Warner se quedó con el personaje, sin embargo, algo que sí les aplicaron es que tenían que sacar una nueva película de Superman o perderían los derechos, y tenían que sacarla en 2013. Es así que de hecho no solamente a Man of Steel no lo demandaron antes de su salida, como cualquier idiota de Facebook quizás ya te haya hecho creer. No. Fue lo contrario. Tuvieron que hacer Man of Steel para conservar los derechos, no al revés. De hecho, Man of Steel se tuvo que hacer de manera algo apresurada, ya que no podían poner a grabar la película hasta que el asunto estuviera solucionado. Claro, podían planearla, pero la grabación evidentemente es la parte más importante. Así que Man of Steel, antes incluso que establecer un universo, salió porque si no, se perdía Superman. Y como estarás escuchando, mi estimado amigo, DC desde 2013 estaba obligado a sacar más películas de Superman en solitario, ya que si no lo hacían corrían el riesgo de perder los derechos en contra de los oportunistas familiares de Shuster. Así que honestamente, sea como sea, estábamos destinados a ver una nueva película de Superman en estos años. Y es así que llegamos a 2025, aproximadamente a finales de enero de ese año, es que otra vez Mark Warren Perry, el sobrino de Joel Shuster y sí,
Rafael ha intentado lucrar de la manera más oportunista posible, otra vez acompañado de su buen abogado Mark Toberoff, y se dice que estuvieron planeando esto por muchos años para tratar de ahora sí salirse con la suya. ¿Qué es lo que pasa? Miren, esto es un tema también bastante complicado. De hecho, le hice un video al tema de cómo funciona realmente el copyright en el otro canal hace un tiempo. Te voy a dejar el link aquí abajo en un comentario fijado. Pero lo importante aquí es que recuerda, cada estado, y con estado me refiero a un estado soberano, es decir, lo que la mayoría llamaría un país, tiene su propia reglamentación, su propia legislación vigente de copyright que se aplica en su territorio, en el cual otros estados no tienen ningún derecho de imponer la suya. Eso es importante porque mucha gente piensa que mágicamente Estados Unidos tiene algún tipo de derecho superior o que es su legislación la que importa. No, eso no funciona así. Y hay un dato muy curioso. Inglaterra tiene una legislación bastante específica, siendo lo más llamativo que ellos sí manejan un derecho de copyright a perpetuidad, es decir, siempre y cuando haya un descendiente que pueda reclamar los derechos, simplemente estos no van a precluir. ¿Y qué crees? Oh, sorpresa, se han colgado de esto, ya que otra cosa que se desprende de esto en la legislación inglesa es que cada 25 años el propietario de un derecho de autor tiene el derecho de exigir una renegociación, que se renueven los derechos. Y de acuerdo a esta legislación, el derecho de Superman en los territorios del Reino Unido de la Gran Bretaña terminó en el año 2017, ya que en ese año se cumplieron 25 años de la muerte de Shuster y ahora el sobrino ha demandado. Esto impediría que la película de Superman de Gunn se estrenara en Inglaterra, bueno, en todo el Reino Unido de la Gran Bretaña, ya sabes, Inglaterra, Australia, Canadá y un largo etcétera. Territorios muy importantes sin los cuales la película ya podría darse por muerta, cuando menos no llegar a ningún récord que estén planeando romper. Y evidentemente lo están haciendo solo unos meses antes para presionar. Recuerda, todo un litigio, un asunto jurídico con todas sus fases lleva tiempo, y tiempo es lo que no tiene Warner, pues está a menos de medio año de estrenar la película, así que no habría tiempo para llevar a cabo un juicio, así que asumo que lo que están pensando es sí o sí obtener un beneficio inmediato, que Warner dijera: ay, estos pendejos otra vez, está bien, ¿cuánto quieren ya? No me voy a hacer bolas. Sí, estoy seguro que la legislación inglesa debe tener algún recurso que pueda proteger a Warner, algún tipo de amparo para que puedan estrenar la película. Sin embargo, de nuevo, el sobrino de Shuster y su amigo, el productor abogado, simplemente están buscando cómo encontrar una pequeña fisura en la ley para lucrar con esto. Y aquí hay algo muy importante, recuerda, en 2034 se vencerá el copyright del primer Action Comics, y esto no perjudica tanto a Warner, ya lo he hablado en otro video. Los que sí se van a ver sumamente afectados son los familiares de Siegel y Shuster, ya que Action Comics es algo, bueno, el Action Comics número 1 que aún les pertenece. La imagen original de Superman es lo que va a pasar al dominio público, así que ellos son los que se van a joder, y sin lugar a dudas siento que ya se dieron cuenta que esta es su última oportunidad para poder lucrar por todo lo alto, como siempre han querido, y la están aprovechando. De hecho, algo curioso que va en este mismo tema es que, si te diste cuenta, Gunn está usando un intro con un Superman muy clásico, el del Action Comics número 1. Esto, además de su insistencia o su gusto por mantener
tener una estética muy retro, sin lugar a dudas también se puede justificar o explicar a través del copyright, ya que es evidente que están buscando que esa imagen de Superman de los años 30 tenga marca registrada, así la protegerán más para nunca perder a Superman. Aunque no lo creas, esa es una explicación viable. Pero bueno, ahí lo tienes. El caso del asunto es que el sobrino de Schuster es un oportunista que quiere seguir lucrando del trabajo de su tío y se ha aprovechado en varias ocasiones para intentar hacerlo. Y no, Man of Steel nos pasó por lo mismo, fue lo contrario. Esa película salió para conservar los derechos, sin embargo, ahora se están aprovechando de la legislación inglesa para tratar de lucrar, y DC y Warner están en una muy mala posición, ya que falta muy poco para el estreno, así que lo más seguro es que tengan que aceptar un acuerdo en el juzgado para ya no tener más problemas, tan sencillo como eso. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Andrés, Alaina, Gabriel, Oscar, Lemus, a Gonzalo Paredes, a Samuel, al Dr. Richip, a Barcón80, a Claudio Benjamín, a Dar, a Luis Guillermo López, a Rómulo Pinzón, a Scarlett Bonferrell, a Alex Zúñiga y a René Saúl Palacios por ser miembros del canal de nivel Tintaita, Linterna Verde y Liga de la Justicia, ya que con sus contribuciones me ayudan a ir creando contenido como este. Mientras tanto chicos, díganme ¿ustedes qué opinan acerca de este tema? ¿Qué creen que tenga que hacer Warner o vayan a hacer? ¿Creen que lleguen a un acuerdo? ¿Qué opinan de estas movidas del sobrino de Schuster? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios, y si este video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, y si llegaron hasta aquí déjenme un comentario donde digan esperanza, y cuando lo vean les daré un corazoncito. Ahora sí, nos vemos en la próxima.